bienvenidos una vez más a Resueltos con Mariana. Hoy estaremos viendo este ejercicio que está súper interesante, un ejercicio que Edgar me dejó ahí en comentarios abajo de un video en donde pide hacer un estudio de función de este polinomio de grado 4, ¿sí? Y hay unos temas muy interesantes que quiero demostrarles en este desarrollo. Por eso me pareció súper bueno que me lo propongas, Edgar, y bueno, vamos a ver cómo se resuelve. Recuerden que siempre cuando tenga que hacer un estudio de función, lo primero que se aconseja ver es cuál es el dominio de esa función, para saber con qué X yo puedo estar trabajando. Y en particular en este ejercicio que se trata de un polinomio, generalmente los polinomios, el dominio que tiene son todos los reales, o sea, no tiene ninguna restricción, ningún punto en donde haya alguna complicación como puede tener una función que tenga una raíz de cualquier orden o una X que esté en el denominador, que en esos casos vamos a ver en otros videos que se presentan asíntotas, o sea, puntos en donde no pertenecen esos X a mi dominio. Pero en este ejercicio tenemos un polinomio de grado 4 y en general los polinomios no tienen ninguna restricción, o sea, el dominio de esta función van a ser todos los reales, ¿sí? Entonces vamos a ir anotándolo aquí, que el dominio de mi función son todos los reales, ¿sí? No hay ningún X de la recta numérica que no pueda reemplazarlo aquí y me dé algo, un resultado real. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso en un estudio de función? El que se aconseja es hallar la derivada primera de mi función. ¿Por qué? Porque con la derivada primera nosotros lo que vamos a hacer es analizar el crecimiento que tiene esa función. Si vamos a ver en qué parte de ese dominio que hemos definido en el primer punto, qué parte de ese dominio mi función crece o decrece. Y también lo que vamos a hacer es encontrar los puntos extremos, o sea, en qué puntos, en qué valores de X mi función tiene un máximo o un mínimo, ¿va? Entonces, bueno, vamos a calcular la derivada primera. Entonces, la derivada primera de mi f de x, como es una función polinómica, aquí lo voy derivando término por término. El de x a la cuarta va a ser, recuerden que baja la potencia 4, pongo la misma base y a la potencia que tenía, que es 4, le resto 1, queda 3. Aquí tengo el 6 por bajo la potencia 3, x, y le resto 1 al 3, 2. Aquí es 13 por, perdón, me equivoqué, me olvidé de poner el 2, bajo la potencia 2 por x y 2 menos 1, 1, no hace falta ponerlo. Y aquí es 12x, entonces su derivada es 12 y la derivada de una constante es 0. Vamos a ir, para ahorrar un poquito de espacio, a resolverlo aquí. Vamos a borrar esto, 6 por 3 me da 18, 13 por 2 me da 26 y este 0 vamos a quitarlo. Entonces, ¿a qué llegamos? Llegamos a la expresión de la derivada primera de mi función. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es ver en qué valores esa función, vamos a recordar un poquito cómo era, cuando mi derivada primera de x, ¿sí?, es mayor que 0, significa que mi f crece. Cuando es menor que 0, significa que mi f decrece. Y por último, cuando es igual a 0, significa que existe un extremo.
El extremo, recordemos que puede ser un máximo o un mínimo. O sea, como si fuese la cima de una montaña o el valle, ¿sí? Ok, entonces, como en este caso yo tengo una función polinómica de nuevo, pero de grado 3, se nos hace un poco más difícil analizar esto, ¿no? Cuando crece y cuando decrece. Entonces, lo primero, lo más fácil de hacer es ver cuando tengo, cuando mi función derivada, en este caso, vale 0. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, ver cuando mi f', vamos a ponerlo acá, cuando mi f' vale 0. Entonces, como es un polinomio de grado 3, recuerden cómo calculaba yo las raíces, o sea, los x que hacen que un polinomio valga 0. ¿Cómo lo hacíamos? Aplicando el método de Ruffini o el teorema de Gauss, que es mucho más práctico para encontrar las posibles raíces, ¿sí? Entonces, bueno, para hacer el video un poquito más corto, yo aquí tengo ya cuáles son esas raíces, ¿sí? Para ver cómo aplicamos el teorema de Gauss, les recomiendo que vean muchos videos que tengo en el canal en donde explico de una manera bien práctica cómo hallar esas posibles raíces y posteriormente aplicar el teorema de Ruffini para verificar cuáles son efectivamente de todas esas posibles raíces las raíces de mi polinomio, ¿sí? Les recomiendo que vean esos videos que están súper buenos y bien prácticos, los métodos, tanto el de Ruffini como el del teorema de Gauss, para encontrar esas raíces, ¿eh? Cualquier cosa me escriben en comentarios si les queda alguna duda. Entonces, para hacer, como les decía, el video un poquito más corto, porque este ejercicio de estudio de función es un poco extenso, vamos a hacer así. Apliquemos directamente Ruffini acá. ¿Qué decía Ruffini? ¿Qué hacía Ruffini? Trabajaba con los coeficientes, o sea, los numeritos que están adelante de mi variable, que en este caso es la x. Ruffini necesitaba que ese polinomio esté ordenado y completo, o sea, x al cubo, al cuadrado, a la 1, a la nada. Aquí está completo y ordenado, de mayor a menor. Entonces trabaja con los coeficientes. 4, dejo un espacio, 18, 26 y 12. Entonces, créanme que una de esas posibles raíces es el menos 1. ¿Por qué? Vamos a aplicar Ruffini. Bajo el primer coeficiente, 4 por menos 1 es menos 4, 18 menos 4 es 14, 14 por menos 1 es menos 14, ¿sí? Y aquí 26 menos 14 me da 12 y 12 por menos 1 es menos 12, 12 más menos 12 me queda 0. Como este último numerito es el resto según el teorema, la regla de Ruffini, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el resto me dio 0. Entonces, si el resto me da 0, quiere decir que x igual menos 1 es una de las raíces de este polinomio. Entonces, vamos a seguir. ¿Por qué? Porque como este polinomio, que es la derivada primera, me dio un polinomio de grado 3, como máximo va a tener 3 raíces, ¿sí? Puede ser que tenga 2, 1 o ninguna, pero como máximo va a tener 3 raíces. Entonces, tenemos que seguir intentando y buscar a ver si están esas 3 raíces como máximo. No puede tener 4 más. Entonces, sigamos practicando. El menos 2. Bajo el 4, 4 por menos 2 da menos 8, ¿sí? Entonces, 14 menos 8 me da 6. 6 por menos 2 me da menos 12. 12 menos 12, 0. Entonces, una vez más encontré que el resto es 0, por lo tanto, el x igual menos 2 es otra raíz de este polinomio. Y hagamos uno más que les va a dar el menos 3 medios. Bajo el 4, 4 por menos 3, vamos a hacerlo acá, 4 por 3 medios me da 12
medio que simplificado da 6, pero como es negativo me da menos 6, ¿sí? Y ahí 6 menos 6, 0. Entonces, aquí por fin encontré las tres raíces del polinomio. Entonces, vamos a ir anotándolo acá. Raíces, son las raíces de este polinomio, pero vendría a ser esto, los extremos. Entonces, vamos a poner mejor la palabrita extremo. Los extremos, porque son las raíces de este polinomio que es de la derivada, pero de mi función son los extremos. Extremos de f de x van a ser x1 en menos 1, x2 en menos 2 y un x3 en menos 3 medios. ¿Va? Bueno, borremos esto. Ustedes si lo quieren ver, retroceden el video y lo ven tranquilamente. Vamos a borrar porque el pizarrón no es muy grande. Ahí está. Entonces, ya encontramos los extremos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Una vez que analizo cuáles son los extremos, yo puedo ver, ¿por qué? Porque aquí, supuestamente, miren, aquí yo tengo la recta numérica. Aquí tengo el menos infinito, el más infinito. Por aquí yo tengo 3 medios es 1,5, entonces menos 1,5, está entre estos dos valores. Por aquí está el menos 1, por aquí está el menos 3 medios y por aquí está el menos 2. ¿Qué quiere decir? Que en esos 3 puntos de x mi función va a tener o un máximo o un mínimo, no sabemos. Pero lo que sí sabemos que, por ejemplo, si aquí crece o decrece, aquí va a haber un valle y va a pegar la vuelta y va a crecer. O al revés, si aquí está creciendo así, tiene un máximo y después decrece. Algo pasa en ese punto, o sea, hay un extremo, o un máximo o un mínimo. Y vamos a ver de qué se trata. ¿Cómo hacemos para saber qué está ocurriendo en esta zona? Simplemente tomamos números. Por ejemplo, por aquí está el 0. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la f' de 0. Cuando yo reemplace el 0 aquí, me queda 12. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hacemos así. La forma más fácil es trazar estos límites. Y sabemos que en esta zona me da 12. O sea, lo que me importa es el signo. Me da positivo. Se supone que aquí va a dar negativo, porque si esto es positivo acá, o sea, ¿qué quiere decir? Que está creciendo. Entonces aquí, si yo sé que acá hay un extremo, aquí tiene que decrecer. Ok, y ahora seguimos con distintos valores de esos intervalos limitados por estos extremos, ¿sí? Que marcamos. Entonces aquí yo tengo el menos 1 y esto es menos 1,5. Entonces, por ejemplo, podemos tomar el número menos, no sé, cualquiera, 1,2, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Calculamos el f' de menos 1,2. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a agarrar la calculadora y vamos a hacer 4 por, vamos a poner un paréntesis, 4 por paréntesis menos 1,2, cierro el paréntesis, al cubo, más 18 por paréntesis menos 1,2, cierro el paréntesis, al cuadrado, más 26 por paréntesis, no se olviden del paréntesis, ¿por qué? Porque el número que estoy tomando es negativo, menos 1,2, cierro paréntesis, más 12. Entonces, cuando yo haga ese cálculo, me da menos 0,192. De nuevo, no me importa el valor, la cifra, lo que me importa es el signo. Entonces, aquí me da negativo. Vamos a ponerlo así. Me da menor que 0. O sea, aquí me da negativo. Aquí, tomemos ahora uno de aquí. Sería, por ejemplo, menos 1,8. Vamos a ver la f' de menos 1,8.
Ok, y ahora lo mismo, hago 4 por paréntesis menos 1,8, cierro paréntesis, más 18 por paréntesis menos 1,8, cierro paréntesis al cuadrado, más 26 por paréntesis menos 1,8, cierro paréntesis, más 12. Cuando calcule eso me da 16,32, o sea, ¿qué me importa el signo? Yo sé que aquí me va a dar positivo, me da mayor que 0. Y por último, por ejemplo, tomo el menos 3. Vamos a ver cómo me da la f' de menos 3. Lo mismo, hago 4 por paréntesis menos 3, cierro paréntesis al cubo, más 18 por paréntesis menos 3, cierro al cuadrado, más 26 por paréntesis menos 3, cierro, más 12. Y ahí me queda menos 12, o sea, lo que me importa es que es negativo, los signos lo que me importa. Entonces es lógico, porque miren, yo había determinado de que los extremos eran estos tres. Aquí pasa algo y aquí pasa algo. O sea, aquí, ¿qué quiere decir? Si mi f', que son estos signos son de la f'. Si aquí decrece, es negativo, quiere decir que mi función, la f de x, decrece. Vamos a ponerlo así. Si la f' es positiva, quiere decir que mi función crece. O vamos a hacerlo así con las flechitas un poco, para no escribir tanto. Aquí decrece. Aquí crece. Aquí, si mi f' es negativa, quiere decir que mi función decrece. Y aquí, si mi f' es positiva, quiere decir que mi función crece. Y es lógico por los extremos que encontramos, ¿ven? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este punto es un mínimo. El x igual menos 2 es un mínimo. ¿Por qué? Porque la función hace esto así. Entonces aquí va a haber un valle. Aquí. Aquí mi función hace así y cuando pasa este límite baja. ¿Qué quiere decir? Que este punto va a ser un máximo. Aquí. Este es un mínimo. Este va a estar así más arriba, es un máximo. Y aquí mi función hace así y después que pasa este límite, pega la vuelta y sube, o sea, hay un valle. Aquí existe un mínimo. Aquí hay un mínimo. ¿Entienden? Entonces, simplemente analizando el signo que tiene mi derivada primera, yo puedo saber el comportamiento que va a tener, la forma que va a tener, el crecimiento o decrecimiento que va a tener mi función. Y recuerden, si yo anulo la derivada primera, lo que estoy encontrando son los extremos. ¿Qué son los extremos? El máximo y el mínimo. Donde va a haber un valle y una cima. ¿Se entiende? Bueno, entonces hasta ahí lo que hicimos fue, primer paso, analizar el dominio. Segundo paso, encontrar a partir de mi función su derivada primera. Y una vez que tengo la expresión de la derivada primera, hago este análisis. Veo dónde es positivo, dónde es negativo y dónde es cero, o sea, están los extremos. Lo más fácil es así, arrancar anulándolo y después haciendo este tipo de análisis. ¿Se entiende? Bueno, sigamos. Déjenme agarrar el papelito para que no se me olvide nada, porque el estudio de función tiene muchos ítems que analizar. Bueno, una vez que trabajamos con la derivada primera, ¿qué hacemos? Lo derivamos una vez más. ¿Para qué? Para encontrar su derivada segunda, la derivada segunda de la función. ¿Y cómo encontramos la derivada segunda? Vamos a borrar esto porque ya no lo necesitamos. Ahí está. Entonces, ¿cómo encontramos la derivada segunda de una función? Derivando su derivada primera. Entonces, el 4 lo dejo, el 3 baja y le quito una potencia, va a quedar al cuadrado, más 18 por bajo el 2, x a la 1, porque es 2 menos 1,
más 26 por x, que es la derivada es 1, y la derivada de este es 0. Entonces, 4 por 3, vamos a ponerlo acá mismo, me da 12. Y 18 por 2, borremos esto y me da 36. Entonces, aquí yo tengo ahora la derivada segunda. ¿Qué hacemos con la derivada segunda? La derivada segunda, el análisis de los signos, el comportamiento que va a tener, me da una idea de la concavidad de mi función. ¿Qué es la concavidad? Se dice que la concavidad, vamos a anotarlo por acá, la f segunda me da este análisis. Si la derivada segunda es positiva, quiere decir que mi función es cóncava hacia arriba, o sea que va a estar así, abierta hacia arriba. Y por el contrario, si mi función derivada segunda es negativa, decimos que esa función es cóncava hacia abajo, está abierta hacia abajo. No tiene por qué ser una parábola, o sea, es simplemente la curva que está abierta así, con los brazos abiertos hacia arriba o hacia abajo, ¿va? Y así como hicimos aquí, también tenemos que analizar, vamos a agrandar esta llave, cuando es 0. Cuando mi derivada segunda la anulo y busco esos x, lo que me da es el punto de inflexión. O sea, los x que hacen que mi derivada segunda me dé 0, quiere decir que existe un punto de inflexión. ¿Qué es el punto de inflexión? Cuando yo tengo una curva, por ejemplo, algo así, y aquí hace algo así, o sea, cambia de concavidad. Miren, en esta rama está abierta hacia abajo y a partir de este punto de inflexión, por eso se lo llama así, pasa a ser cóncava hacia arriba. Así como aquí decrecía y en el extremo de repente cambiaba el crecimiento y crece, o lo mismo acá, crece, decrece, aquí ocurre lo mismo pero con la concavidad, ¿va? Recuerden esto, es muy fácil. La derivada primera me da una idea del crecimiento, si está creciendo o decreciendo la función. Y en cambio la derivada segunda me da una idea de la concavidad, cómo está, si abierta hacia arriba o hacia abajo. Y cuando son 0 en ambos casos, son los puntos extremos, o sea, aquí es cuando cambia de crecimiento y aquí es cuando cambia de concavidad. No es nada complicado. Bueno, vamos a borrar este esquemita y a analizarlo para nuestro caso. Entonces, vamos a ver dónde estamos. Estamos aquí. Tenemos una función cuadrática, me quedó, para la derivada segunda. Entonces, así como arrancamos ahí analizando dónde es 0, aquí vamos a hacer lo mismo. Entonces yo tengo 12x al cuadrado más 36x más 26 y me fijo dónde vale 0. Cuando tengo una función cuadrática, o sea, uno lo puede hacer por el teorema de Gauss para encontrar cuáles son esas posibles raíces. Después, también voy a aplicar directamente o después de Gauss el teorema de Ruffini. ¿Para qué? Para que ese método me arroje y verifique que efectivamente esas posibles raíces, ¿cuáles son realmente raíces? O, en este caso que tengo una cuadrática, yo puedo directamente aplicar el método de determinantes, ¿no? Así de encontrar esto, ¿no? Que x1, 2 es menos b, esta fórmula, menos b, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, donde a, b y c son estos coeficientes. Esto es a, esto es b y el término independiente es el c.
Entonces, vamos a hacerlo. Ustedes yo para hacerlo más corto y ahorrar espacio, lo que van a hacer es reemplazar el A, B, C en esta formulita, ¿sí? Y créanme que eso les va a dar estos dos valores. Les va a dar un x1 que es menos 1,21 y un x2 que es menos 1,79. ¿Va? ¿Qué quiere decir? Que esos dos puntos son los valores de x en donde mi derivada segunda que tenía esta expresión vale 0. ¿Va? Entonces, ¿qué ocurría en esos puntos? Son puntos de inflexión. Entonces, en estos dos puntos se dice punto de inflexión. Bueno, vamos a borrar por aquí. Ahí está. Ustedes después lo hacen tranquilos. Cualquier cosa me escriben. Me escriben por mail a resueltosconmariana@gmail.com. Me pueden mandar fotos del desarrollo de ustedes o escriben en el muro del fanpage del Facebook o en la parte de comentarios. Pero no duden en consultarme si hay algo que no les está cerrando, no les da. Practiquen mucho porque no son difíciles, no le tengan miedo a los estudios de función, es siempre lo mismo. Entonces sigamos. Bueno, ya encontramos entonces que en estos dos puntos existen puntos de inflexión. ¿Qué quiere decir? Que en menos 1,21, o sea, por aquí, ¿no? Menos por aquí, justo más o menos por aquí. Aquí hay un punto de inflexión. Y el otro es en menos 1,79. 1,79 es, bueno, de casualidad les tomé estos puntos. Lo que pasa es que es algo simétrico, tienen que estar por el medio, ¿sí? Ahí, punto de inflexión. Muy bien, sigamos entonces. Otra cosa que analizamos en un estudio de función, por ejemplo, es la paridad. ¿Qué es la paridad? Analizar la simetría que tiene mi función, pero cuidado, es la simetría siempre con respecto al eje Y, al eje Y. ¿Qué quiere decir? Que el eje Y se comporta como un espejo. Entonces, mi función tiene que estar así, bien simétrico con respecto al eje Y, a la vertical. Entonces, puede ser que mi función sea simétrica, así, bien simétrica, pero que esté desplazada. Eso no nos sirve. Tiene que ser simétrica, exactamente simétrica, y el eje de simetría tiene que ser el eje Y, el eje Y, el eje vertical, el de las ordenadas, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a analizar. ¿Cuán paridad tiene? Si tiene o no tiene, con respecto al eje Y. Y también lo que podemos analizar es si es impar. ¿Cómo es una función impar? Una función impar es, por ejemplo, si es así y lo mismo, pero de este lado he invertido, así. O sea, que esta rama viene así y esto así. ¿Qué quiere decir? Que tanto el eje Y como el eje X se comportan como espejos. Entonces, esta rama primero viene así y después viene así, ¿va? Entonces, todo eso es lo que vamos a analizar ahora. ¿Cómo se analiza? Usando la función directa que me dan. Entonces, ¿qué hacemos? Una función es par cuando f de x es igual a f de menos x. Hay otros videos en donde explico un poquito mejor el por qué ocurre esto. Ahora directamente en un estudio de función se aplica cosas que ya vimos antes. Entonces, esto f de x es lo que tenemos. Ahora tenemos que calcular el f de menos x. ¿Cómo lo calculábamos el f de menos x? Así. En lugar de mi variable x, ahora voy a poner menos x. Entonces va a quedar menos x a la cuarta más 6 por menos x al cubo más 13 por menos x todo al cuadrado
más 12 por el x, o sea, menos x más 4. Entonces ahora voy a desarrollarlo. Cuando yo tengo una base negativa que la tengo a la cuarta, o sea, una potencia par, siempre me queda par. Esto es lo mismo que decir x a la cuarta. En cambio, cuando es negativo, queda negativo. Eso por las reglas de bases con signos. Vean los videos correspondientes a este tema. Entonces acá esta parte me va a quedar menos x al cubo, entonces va a quedar menos 6x al cubo. Este va a quedar positivo, entonces queda más 13x al cuadrado. Este, como es a la 1, queda negativo, menos 12x más 4. Entonces ahora lo que vamos a hacer es comparar este f de menos x con respecto al f de x, o sea, los comparo y me fijo si son iguales. Y si los comparamos, vamos a ver que no son iguales. ¿Por qué? Porque todos los términos que tienen la x impar, con potencia impar, me quedan negativos y ahí los tengo positivos. Entonces, como no son iguales, ¿qué quiere decir? Que mi f de x no es par. Vamos a anotarlo. Ya no tengo lugar. Aquí. F de x no es par. Ahí. Y de la misma manera ahora vamos a hacer el f de esto así. Miren, vamos a anotarlo. Si a esto mismo yo le pongo un negativo, es la condición para que mi f sea impar. Entonces, a la f de menos x que yo tenía le voy a poner un menos a todo. O sea, todos los términos van a cambiar de signo. El que es positivo queda negativo. El que es negativo, positivo. El que es positivo, negativo. El que es negativo, positivo. Y el que es positivo, negativo. Y de nuevo comparo. F de x es igual a menos f de menos x. Y si lo comparamos, no son iguales. De nuevo, por el tema de que hay términos que tienen distintos signos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que f de x no es impar. O sea, no es ni par ni impar. Entonces, bueno, no tiene... Con eso analizamos la paridad. O sea, si es par o impar. ¿Va? Entonces, en este caso, no es ni par ni impar. Bueno, sigamos. Otra cosita que podemos analizar en un estudio de función es qué ocurre en los extremos, o sea, calcular los límites. ¿Qué pasa cuando el x tiende a más infinito o a menos infinito? Entonces, hacemos así. El límite cuando x tiende a más infinito de mi función, que vamos a poner directamente la función, vamos a poner así. Sería x a la cuarta más 6x al cubo más 13x al cuadrado más 12x más 4. Entonces, ¿cómo se calculaba el límite? Según lo que vimos en otros videos, que les sugiero ver, cuando calculamos el límite reemplazamos simplemente el valor al cual x está tendiendo en donde dice x. Entonces, en este caso es más infinito. Yo quiero ver qué está pasando ahí, bien en el más infinito. Entonces, si reemplazamos aquí más infinito, más infinito, más infinito, más infinito, me va, como es un polinomio de grado 4, me va a quedar un número gigantesco. Imagínense un número gigante a la cuarta, al cubo, al cuadrado y todo sumándose. Me va a quedar gigante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí mi función tiende así a más infinito. ¿Sí? Y lo interesante ahora es ver qué pasa cuando tiende a menos infinito, o sea, por aquí. Cuando tiende a menos infinito, o sea, un número muy grande pero negativo, cuando lo reemplace aquí en el x cuarta, esto me va a quedar positivo. Esto queda negativo, esto queda positivo, negativo, positivo. Entonces, claro, ustedes van a decir, pero tengo que ver cómo va a quedar balanceado, o sea, para ver si toda la suma resta da positivo o negativo. Pero ¿qué pasa? Ustedes piensen que el x es un número gigantesco, que cuando yo lo haga a la cuarta,
el que manda es este, o sea, estos por más que van a ser números grandes, van a ser algo insignificantes, despreciables frente a este que es x a la cuarta. Entonces, un número muy grande negativo a la cuarta me va a quedar un número mucho más grande porque es a la cuarta, y como es una potencia par, un número negativo va a quedar positivo. Entonces va a quedar, también va a tender a así, a más infinito. Entonces los límites, cuando x tiende a más infinito y a menos infinito, van a ser así, más infinito. Entonces ahí analizamos qué pasa en esos extremos, extremos de la recta numérica, en el más y menos infinito. Y aparte, miren, este bosquejo va tomando forma. ¿Por qué? Que aquí está yendo al más infinito y por otro lado yo sé que aquí hay un mínimo, entonces dijimos, y aquí tiene que decrecer, entonces aquí va a ser algo así. Entonces ya va tomando forma. Entonces ahora tenemos que ver qué ocurre aquí. Aquí hay un máximo, entonces va a haber algo así, un máximo, no sabemos dónde. Entonces aquí hace así. Lo que nos olvidamos aquí de analizar es los signos de las concavidades, pero bueno, ustedes pueden tomar aquí cualquier valor, reemplazarlo en la f segunda y según el signo les va a dar. Seguramente en esta parte les va a dar positivo, pero acá hay un punto de inflexión, entonces esto va a ser así y acá pega así, acá hay un máximo, hace así, aquí va a haber un punto de inflexión y aquí hace algo así. Aprovecho para decirles que cuando termine este video está la gráfica exacta de esta función y ahí van a poder analizar y ver todos estos bosquejos que estamos haciendo aquí. Siempre uno cuando va haciendo el análisis del estudio de función va haciendo estos esquemitas así, pero después lo hace bien a la perfección. Bueno, ¿qué analizamos otra cosita? La ordenada al origen. ¿Qué es la ordenada al origen? Es ver dónde mi gráfica corta al eje Y. O sea, ¿qué ocurre ahí? El x vale 0 porque estoy acá. Entonces, para encontrar la ordenada al origen, lo que tenemos que hacer es calcular el f de 0. Cuando reemplazamos el 0 acá, me va a dar 4. ¿Qué quiere decir? Que este valor va a ser 4. Entonces, en 0 aquí, en 0, se supone que este valor es si yo acá dibujo el eje Y en 0, esto va a ser 4. Bueno, ¿y qué más? Y por último, una vez que uno tiene la gráfica, puede encontrar la imagen o el rango. Entonces, como yo sé que esto es un mínimo y acá hay un mínimo, quiere decir que abajo la curva no está siguiendo. Y como esto va hacia el infinito y va hacia el infinito, quiere decir que mi imagen, la imagen de f de x, va a ser desde 0, desde 0 así, hasta más infinito abierto. Y aquí sí ya terminamos. Sí, no nos olvidamos de nada. Pero bueno, van a ver que siempre los estudios de función tienen este esquema. Yo les voy a ir haciendo muchos videos de distintas funciones y van a ver que siempre se repite esto. Si ustedes siguen esta secuencia, y creo que no me olvido de nada, siempre sale. Claro, hay funciones un poco más difíciles que otras. Esta función en particular, como es polinómica, es una función continua. Claro que no estuvimos analizando toda la parte de las asíntotas, que bueno, va a haber otros videos en donde tenemos muchas asíntotas, verticales, horizontales, incluso oblicuas. Pero como de entrada en este ejercicio definí, me di cuenta que al ser polinómica, su dominio son todos los reales, ¿qué quiere decir? Que no hay ningún valor de x que tenga una restricción. Entonces, bueno,
es esto y nada más. Los invito a quedarse unos minutitos más para que vean, pongan pause en el video y vean el detalle de la gráfica de esta función. Recuerden que cualquier consulta que tengan que no hayan entendido, pueden libremente escribirme en la parte de comentarios abajo del video y yo con mucho gusto se los voy a aclarar. También me lo pueden mandar, como les dije antes, a resueltosconmariana@gmail.com o vía otra red social, por ejemplo el Facebook, ¿sí? Me buscan también como Resueltos con Mariana. Por último, si les sirvió este video que quedó un poquito largo, pero bueno, son así los videos de estudio de función, le ponen un me gusta, ayúdenme a difundirlo y si todavía no lo hicieron, por favor suscríbanse, denle un clic al botoncito de suscribirse que es gratis, así me ayudan a que mi canal crezca. Los veo en un próximo video. Chao, chao.